Vamos a considerar, para simplificar las cosas y hacerlo más rápido, que nuestra salida es igual al estado. Digamos, nomás estamos midiendo el estado. Nuestra salida es un estado. El estado de interés, por así decirlo. Si recuerdan, en el video en el video en el cual vimos la introducción a los controladores proporcional integrales derivativos, eh, usé un ejemplo de una cisterna. El ejemplo de una cisterna puede ser representado, puede ser modelado como el primero, ¿no? Quiere decir, ¿no? Si hacemos esta sustitución, ¿no? Muy simple, ¿no? Nos va a quedar y punto de t, este va a ser para el 1, y punto de t igual a u de t, ¿no? Quiere decir que la salida, recordemos que en el caso de la cisterna, eh, lo que estábamos midiendo es el volumen, ¿no? Actual del tanque. Vamos a pensar, aquí está la cisterna, ¿no? Entonces el medidor, ¿no? El flotador, cuando ya está lleno, está aquí, pero si no está lleno, pues obviamente está con una cierta inclinación y tiene una cierta abertura, ¿no? Entonces este medidor o este flotador lo que me da es el volumen en cada instante de tiempo de la cisterna. Entonces esa sería nuestra salida, ¿no? Nuestra salida sería el volumen. Y nuestra entrada pues sería la abertura de la válvula o el gasto, por así decirlo, ¿no? De qué tanto líquido está entrando, cuál es la cantidad de volumen eh, por unidad de tiempo que está ingresando a la cisterna. Y es justamente esta ecuación diferencial que está aquí, ¿no? Si yo dejo abierto, ¿no? Yo dejo constante la U, quiere decir que dejo abierta una llave, o dejo abierta una válvula, entonces va a ser positiva la tasa de cambio del nivel del volumen. Va a empezar a crecer, va a empezar a crecer. Y si no tengo algo que lo cierre, pues se podría decir que se derramaría en algún momento cuando se llegara al límite de la cisterna. En este caso no tenemos esa situación, es como una cisterna infinita. Lo que querría decir esto es que se seguiría llenando y nunca se detendría. Entonces, para ponerle una referencia a la cual se tiene que llenar, pues le vamos a poner que queremos que se llene a un cierto nivel, ¿no? Una referencia dada, que es como el ejemplo que les di en el video anterior. Entonces, este caso, como ya lo vimos en el video anterior, tiene una memoria entrada-salida, pero ahora lo vamos a ver analíticamente, ¿no? Si yo le aplico la transformada de Laplace a esta expresión, ¿qué voy a tener? Esto me va a dar la transformada de Laplace de la derivada de la salida, pues es s por la función de la salida en el dominio de Laplace, ¿no? Y si le aplico la transformada de Laplace a u de t, voy a tener que es la función u de t en el dominio de Laplace. Recordemos que la definición de función de transferencia es la salida entre la entrada, entonces yo paso dividiendo u de s para acá y paso dividiendo la s para el otro lado, ¿no? Entonces me va a quedar y de s entre u de s va a ser igual a 1 entre s. Pues mi función de transferencia es simplemente 1 entre s, que eso es el integrador. Eso es lo que le llamamos el operador integrador. Podría aquí tener una constante, ¿no? Podría ser aquí 5. Por ejemplo, si tuviéramos 5 aquí, pues tendremos 5 acá y el 5 aparecería acá arriba. Entonces podría ser, si aquí hay una constante, es exactamente lo mismo, nada más que aparece la constante aquí, ¿no? Lo voy a quitar. En este caso que tenemos ahorita, pues simplemente es el integrador, ya tiene un integrador y es por eso que en el otro video decíamos que tiene una memoria, porque lo que está haciendo esto, si lo pasamos al dominio del tiempo, ¿no? Es que está integrando la cantidad de líquido que está entrando, ¿no? Entonces se va acumulando, es un acumulador, por así decirlo. Entonces este es nuestro sistema. Ahora, ¿cuál sería el control correspondiente que vamos a proponer? ¿No? El control correspondiente, como ya tiene nuestro sistema un integrador, ya no es necesario añadir la parte
integral. Entonces simplemente mi controlador va a ser Kp entre 1. Si no tuviera este integrador, o si digamos no tuviera un polo en cero, un integrador se puede entender como un polo en el origen, ¿no? Este es un polo en cero o en el origen. Entonces, si nuestra planta o nuestro sistema tiene un polo en el origen, entonces se dice que tiene un integrador. Como ya lo tiene, entonces simplemente propongo, como ya vimos en el ejemplo del otro video, mi controlador como una ganancia puramente proporcional. Entonces vamos a calcular estas expresiones que están aquí con estas dos funciones, gds igual a 1 entre s y cds igual a kp entre 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer p? Recordemos, p es el numerador del controlador y q es el denominador del controlador. Vamos a calcularlos para este caso, para el caso 1. Estamos haciendo todo para el caso 1. Entonces, p de s va a ser igual a kp y q de s va a ser igual a 1. Ahora, n de s es el numerador de nuestra función de transferencia del sistema, va a valer 1 en este caso, y d de s es el denominador de nuestra función de transferencia de gds, que va a ser s. Y vamos a sustituir en esta expresión que está aquí, ¿no? Entonces, pds por nds entre qds por dds más pds por nds, ¿no? Entonces, p por n nos va a dar, vamos a tener la función enlazo cerrado. El objetivo es seleccionar una Kp tal que la función enlazo cerrado tenga todos sus polos con parte real negativa. Entonces, pds por nds nos va a dar simplemente Kp. Luego va a ser qds por dds, nos va a dar s más Kp. Esta es la función de transferencia enlazo cerrado para la cisterna, ¿no? O en realidad es para este sistema que está aquí, pero puede representar una cisterna con un control proporcional. Entonces, para que este sistema enlazo cerrado tenga todos sus polos parte real negativa, pues simplemente S más Kp tiene que ser, queremos que S, perdón, sea estrictamente menor que 0, ¿no? S sea, las raíces de esto que está aquí sean negativas, ¿no? Entonces quiere decir que que Kp tiene que ser mayor que 0, ¿no? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Para que S, ¿no? Recordemos las raíces, si lo escribimos esto, tiene que ser, las raíces serían S más Kp igual a 0, ¿no? Aquí las raíces de este polinomio las obtenemos de aquí, ¿no? Entonces tendríamos, para que quede un poco más claro, las raíces entonces tendríamos S, la raíz sería menos Kp, ¿no? Entonces basta con que Kp fuera positivo, que es con lo que normalmente iniciamos, para que este sistema, para que todos los valores propios, perdón, para que todos los polos de esta función de transferencia tengan parte real negativa, ¿no? Entonces, ya. Ahora vamos a ver si es cierto eso que yo dije de que el error en estado estacionario se iba a hacer 0, o sea que íbamos a llegar a la referencia simplemente con este controlador. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a calcular S por EDS, ¿no? El límite, ¿no? El límite de esto cuando S tiende a 0, pero primero calculamos esta expresión, que es la que está ahí arriba, es esta. Entonces es R, ¿cuál va a ser la referencia? Aquí no la puse, pero vamos a considerar toda la referencia igual a 1 para que sea más sencillo. Podría ser cualquier constante, pero de hecho vamos a dejarle la referencia como una constante R, ¿no? Referencia puede ser cualquier constante R, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces R nada más es una constante, entonces vamos a calcular esta expresión que está aquí, que es R por QD entre QD más P por N, ¿no? Entonces es R por QD, R es la referencia,
constante, Q es esta, D es esta, nos va a quedar R por S, entre Q por D, otra vez sería S, más P por N, más KP. Ahí está. Entonces ahora calculando el límite cuando S tiende a 0, de S por E de S, ¿cuál sería el límite cuando S tiende a 0? Este sería 0 entre KP, ¿no? Esto sería R por 0 entre 0 más KP, pues esto nos da 0. Entonces sí es verdad que eh, el error en estado estacionario, ¿no? O sea, esto implica que E de t tiende a 0 conforme t tiende a infinito. Entonces quiere decir que asintóticamente el error se va a ir a 0 y la función en lazo cerrado va a ser estable. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea en el caso en el cual nuestro sistema o nuestra planta en la cual estamos estudiando, estamos buscando controlar, ya tiene un polo en el origen, un polo en cero, ¿no? La raíz de este polinomio está en cero. Si ya la tiene, entonces simplemente proponemos un control proporcional y revisamos la condición de estabilidad. ¿Qué pasa si aquí en lugar de 1 hubiéramos tenido 5? Pues si hubiéramos tenido aquí, por ejemplo, 5, lo que hubiera pasado es que aquí hubiera aparecido un 5 y aquí hubiera aparecido un 5, ¿no? Vamos a pensar que tuvimos un 5 aquí. Entonces, esta parte del numerador aquí hubiera aparecido un 5, ¿no? Y en todos lados hubiera aparecido ese 5, ¿no? Entonces, realmente no habría mayor problema, porque ese 5 no nos habría afectado. Uh-huh. Y la misma condición la habríamos tenido que la ganancia proporcional fuera positiva, ¿no? Bastaría con eso, no habría mayor inconveniente. De igual manera, para la parte del error, ¿no? Seguiría siendo el mismo resultado, ¿no? Entonces, si nuestro sistema ya tiene un integrador, entonces lo único que hay que hacer es revisar la condición de lazo cerrado, de la condición de la estabilidad de la función de transferencia de lazo cerrado, y esta parte del error prácticamente se va a satisfacer por el hecho de que arriba va a quedar una S, ¿no? Que en el momento en que calculemos el límite va a cancelar el numerador y el denominador va a quedar constante. Entonces va a ser 0.